dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta tarde delante de ti estamos, y la bendición tan grande de que tú hables a nuestras vidas. Te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, que tú seas ministrando a tu pueblo, hablando el consejo. Señor, te pido que tomes control de estos minutos. Mi vida, Señor, tómala y úsala como instrumento. Límpiala, Señor, si fuera necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Esta tarde Dios tiene algo muy importante que hablarnos. Y importante es que Él nos ama tanto. Me da mucho gusto verlo aquí en la casa del Señor. Quizás algunos se vinieron del trabajo para acá, otros quizás no han tenido la oportunidad de comer, otros quizás han llegado de manera rápida, pero algo importante, hermanos, es de que Dios desea hablarnos esta tarde. El tema de esta tarde son falsas pretensiones o falsas expectativas. Falsas pretensiones o falsas expectativas. Este pasaje es muy importante, lo que Dios va a hablarnos. Hace 8 días Dios nos habló y nos advirtió acerca de lo importante que es cuidar aquello que nos enseñan, aquello que escuchamos, porque hay mucha gente que está infiltrada en los diferentes lugares. Dice la Biblia que andan como vestidos de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces. Y no solamente en el ámbito de la predicación, también hay cristianos que se llaman cristianos, que se visten de piedad, pero en el fondo hay un corazón que no ha sido regenerado. Y Jesucristo nos advierte a que tengamos cuidado de las enseñanzas y de aquellos que se llaman cristianos, pero que no lo son. Y también nos dio el consejo que tanto los que enseñan como aquellos que se dicen cristianos se van a conocer por sus frutos, que son acciones. Es decir, la gente se va a dar a conocer por la manera como vive, porque no es lo que dice ser, sino cómo vive de acuerdo a Dios. Amén. Y llegamos ahora a una parte importante donde Jesucristo nos habla y presta mucha atención, y esto es reiterativo en Cristo Jesús. Jesucristo está interesado en que su pueblo, sus discípulos, sus seguidores tengan conciencia de lo importante que es ser salvos y de ser seguidores de Él. Que no solamente va por decir que somos sus hijos, sino que vivamos. Y algo muy importante que entra aquí es el tema de la obediencia, hermanos. Jesucristo inicia el versículo 21 con una palabra muy importante que tiene que ver con una vida de comunión con Dios. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si yo le pregunto a usted cuántos quieren ser parte del pueblo de Dios, todos contestaríamos amén. Si usted le pregunta a alguien que va a una iglesia que si desea ser parte de los seguidores que van a estar un día con el Señor, pues todos contestaríamos que sí. El punto es de que Dios nos lleva a un momento muy importante a que tengamos cuidado. Y le voy a pedir que deje un apartado ahí y vamos a buscar en 2 Corintios 13:15. Falsas expectativas o falsas pretensiones. Porque déjeme decirle, hermanos, que podemos engañar a todos, pero nunca vamos a engañar a Dios. A veces cuando éramos pequeños, los que ya somos grandes, casi siempre recurríamos a buscar a nuestra mamá y decirle lo siguiente, 2 Corintios 13:5, ¿lo tiene? Le decía que cuando éramos pequeños, casi siempre, cuando estábamos pequeños, los que estamos grandes,
siempre recurrimos a decirle a mamá, mamá, te quiero mucho, o te amo. Y a veces la mamá nos decían siempre, bueno, si me quieres o si me amas, demuéstramelo obedeciendo cuando te pido que hagas las cosas. Porque el amor no está divorciado de la obediencia. Y Pablo hace un llamado muy importante. Esta tarde Dios quiere hablarnos y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La palabra examinaos, peirazo en el griego, significa escudriñarte, significa examinarte profundamente a conciencia. Es lo que la palabra examinaos significa, un examen a conciencia. Pablo dice, examínense a conciencia si estáis en qué, hermanos. Ahí la palabra fe en el griego significa en el Evangelio de Cristo Jesús. Tiene que ver que nos examinamos si estamos caminando en el Evangelio de Cristo, porque hay muchos evangelios. Debemos de tener la certeza de que estamos caminando en el Evangelio de Cristo. Y Pablo continúa diciendo, probaos a vosotros mismos. Habla primero de un examen a conciencia y luego de pasar por ciertas pruebas. Dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo habla de un examen a conciencia a una prueba. Y las pruebas para el cristiano tienen que ver con una vida de comunión. Una vida en la cual Dios es nuestro Señor y Él gobierna y dirige nuestras vidas. La mejor evidencia de que Jesucristo es nuestro Señor no solamente es que cantemos un canto que dice el Señor es mi Rey y mi todo. No. Significa de que ese Señor que tú alabas es el que gobierna tu vida. Es el que dirige tu familia. Es el al cual tú le obedeces. Y esta tarde es muy importante lo que Dios quiere hablarnos. Dice el Salmos 139, versículo 2 y 3. No lo busques, se lo leo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El salmista dice, Dios me conoce de la cabeza a los pies. Él sabe cómo soy con mi esposa. Él sabe cómo me comporto con mis hijos. Él sabe cómo convivo con mis compañeros en el trabajo. Él sabe cómo me comporto con mis amigos en la calle. Dios conoce todo de mí. Y antes de que yo le quiera ocultar algo a Dios, Él lo sabe todo. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios está en todo lugar y que no podemos ocultarle nada a Él. Por eso el mensaje de esta tarde que nos habla de que no sea en nosotros que tenemos o que tengamos unas falsas expectativas. Acompáñeme a Proverbios capítulo 10, versículo 25. Jesús, como Dios, sabía y sabe en la actualidad cómo nos comportamos sus seguidores. Y a Él no lo podemos engañar. Y lo que Dios desea es que todos en este lugar logremos alcanzar la salvación y vivir en la salvación. El peor error que puede cometer una persona que se llama cristiano es estar en un templo y nunca haber alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Y existen casos, el caso de Judas, que estuvo caminando con Cristo, viendo, pero al final perdió su salvación. O mejor dicho, nunca la alcanzó. Dice Proverbios 10, 25. Como pasa el torbellino, así el malo, ¿qué dice, hermanos? No permanece, mas el justo permanece, ¿qué dice, hermanos? Es decir, tú podrás ocultar a tu esposa, a tus vecinos, tu vida, pero al final esa maldad no va a continuar. Pero si usted vive una vida de integridad, una vida de obediencia a Dios, va a permanecer esta vida y la vida que viene en la eternidad. Vamos a regresar al texto de Mateo 7, 21 para estudiarlo y escudriñarlo.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice otra versión, algunos me dicen Dios y Señor, pero no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Y eso es importante. No solamente basta que tú le confieses, que tú ores, sino que tú obedezcas lo que Dios enseña en su palabra. Esa es una señal particular, importante en tu vida de que tú eres salvo. Si tú obedeces lo que Dios enseña. Aquí las palabras de Cristo son importantes. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor, Señor? Ahí la palabra es kairos en el griego y tiene que ver con cómo Dios gobierna. La frase, no todo el que me dice Señor, Señor, significa que debemos de aceptar a Jesús como nuestro soberano, como nuestro gobernador, nuestro guía y nuestro maestro. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Algo muy importante que Dios desea esta tarde hablarnos a nosotros, porque llamarle Señor a Cristo y llamarle Dios a Cristo sin obedecerle no tiene sentido. El que usted le llame a Dios Padre, el que usted le llame a Cristo como su Salvador y no obedecerlo no tiene sentido. Algo que hemos fomentado, por ejemplo aquí con los jóvenes que tocan, ellos saben que cuando tocan aquí arriba tienen que vivir una vida para Dios. ¿Para quién, jóvenes? Tú puedes ocultarle al pastor qué música escuchas y cómo vives, pero a Dios no lo puedes engañar y Él te va a pedir a cuentas. Cuando tú subes aquí arriba y has dedicado tu vida a Dios, tu vida tiene que ser para Dios, porque es para Él que tú le estás sirviendo. Y al final Él va a sacar a la luz. Ahí la palabra que Jesús está hablando tiene que ver con una obediencia. No solamente es oír de Jesús, sino vivir de acuerdo a Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Es muy importante, hermanos, que nosotros no estemos creando en nosotros falsas expectativas. Porque eso se llama, hermanos, autoengañarse. ¿Cómo se llama, hermanos? Si tú piensas que por venir al templo ya alcanzaste la salvación, te estás autoengañando. Si tú piensas que estás ocultando algo y no estás viviendo para Dios, te estás autoengañando. Y al final tú mismo vas a sufrir las consecuencias. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados, ¿por quién? ¿Quién es el que nos enseña, hermanos? Esta tarde Dios nos está enseñando a que no estemos creando falsas expectativas o falsas pretensiones. Si tú eres uno que solamente cantas, alabas, pero no obedeces a Dios, te estás autoengañando, hermano. A nadie le estás engañando. Dios quiere que vivamos una vida de obediencia. Si tú eres uno que está viviendo a medias del Evangelio, te estás creando una falsa expectativa de ser alguien cuando no estás viviendo de acuerdo a aquel que te está pidiendo que vivas. Dice que vamos a ser enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice Jesús, viene a mí. Y es muy importante la afirmación que esta tarde Dios quiere darnos. Hebreos 12:14, acompáñenme. El pasaje, hermanos, que estamos leyendo en Mateo 7:21 pretende recalcar que las acciones tienen que acompañar la fe
fe y la creencia en Cristo Jesús. Tiene que ver con una vida de obediencia. De otra manera nos estamos engañando. Hebreos 12:14. Dice el escritor de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué dice, hermanos? Si tú estás viviendo una vida como cabrito, olvídate que vas a estar un día delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los cabritos no pueden ser pastoreados. Un cabrito hace lo que quiere y una oveja hace lo que su pastor le pide que hace. Y somos llamados a ser ovejas y no cabritos. La Biblia dice que sigamos la paz y la santidad. La palabra santidad es una vida apartada para Dios. No importa la edad que tú tengas, somos llamados a vivir para Dios. Una vida de testimonio, una vida de ejemplo donde Dios nos puso. Si eres en este momento papá o mamá, ahí da testimonio de que Jesucristo es tu Señor. Vive para Dios. Si tú eres joven en tu escuela, eres llamado a vivir una vida de testimonio con tus compañeros que no son cristianos y que no conocen de Jesús, para que vean tu vida y cuando te vean digan, este es diferente. Pero si hablas como ellos, te comportas como ellos, no puedes ser la sal de la tierra y mucho menos la luz del mundo. La santidad es una vida, y dice que sin ella, sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. Tengamos mucho cuidado. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos amplía un poco más el tema. Ser cristiano, hermanos, significa que toda nuestra vida, que toda nuestra salvación descansa eternamente en las enseñanzas de Jesucristo. Ser cristiano implica vivir una vida de obediencia a aquel que le decimos Señor y Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué dice? ¿Y qué más? Eso es peligroso. La fe de los demonios tiene que ver con aquello que escuchas y crees, pero no obedeces. Muchos en las iglesias creen en las cosas de Dios, oyen las cosas de Dios, pero cuando llegan al terreno de la obediencia, ahí ya no actúan. Esa es la fe de los demonios, una fe que no obedece a Dios. Y esa fe es aquella donde la gente se autoengaña. Soy cristiano, voy a tal templo, pero si no obedeces a Dios, te estás engañando. A nadie más que a ti mismo. Y esto es muy importante, lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a regresar al texto para terminarlo, versículo 21, Mateo 7. Primero Jesús nos da y nos señala la invitación para luego ilustrarnos con ejemplos. Es la manera como Jesús particularmente enseñaba. Primero daba el tema, por decirlo así, y luego ilustraba con ejemplos lo que él quería enseñar. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra voluntad significa el beneplácito y el deseo del Padre. Y está muy claro, hay muchas citas, pero quiero darle una importante, la cual quiero que la veamos. Primera de Pedro 2:15, vamos a ver un ejemplo. Primera de Pedro 2:15 dice que solamente los que hacen la voluntad de Dios. El apóstol Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, o el beneplácito de Dios, o el deseo de Dios, que haciendo, ¿qué, hermanos? Bien. Y esto, hermanos, no necesitamos mucha ciencia para entender. Somos llamados a hacer, ¿qué, hermanos? ¿Y cómo saber que es el bien que estoy haciendo? Pues Dios en su palabra lo dice, en los 10 mandamientos. Los últimos 5 dice, no adulterarás, no matarás, no codiciarás.
y no hablarás falso testimonio de tu hermano. Eso es hacer el bien. Esa es la voluntad del Padre. Y somos llamados a hacerla. Dice, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una última cita, un ejemplo, hay más, pero vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Vamos a ver dos ejemplos de cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Ahí para la santificación es vivir para Dios, apartados para Dios, separados para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios se requiere de un ingrediente muy importante y es obediencia. Si no hay obediencia, no hay voluntad. ¿Se recuerda lo que decía del ejemplo del hijo con la mamá? Dice a su mamá, mamá te quiero mucho. Y la mamá dice, si me amas, cuando te mando, obedece. Vamos entonces a ver ahora los ejemplos. Primero Jesús menciona el tema importante y luego vienen los ejemplos. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que Dios nos llama a cuentas. Y ténganlo por seguro que Dios va a llamarnos a cuentas un día. Delante de Él vamos a estar y vamos a comparecer. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué, hermanos? Muchos milagros. Hoy la gente va detrás de la profecía, va detrás de los milagros, va detrás de aquello que se ve que la gente expulsa demonios. Y la gente gusta eso. Pero no todo lo que se dice, hermanos, eso viene de Dios. Me encontré algo muy importante e interesante que quiero compartirle. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. ¿Sabía usted que también hay milagros y sanidades mentirosas? Porque el que alguien reciba un milagro y reciba sanidad no significa que sea de Dios necesariamente. Dice el texto, vamos a leer desde el 7 para entender el 9. 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué mentirosos? Porque aparentará de que hubo un gran cambio físicamente, pero nunca cambió su corazón. ¿Cuánta gente no recibió de Dios un milagro y su vida sigue siendo la misma? Una vida en desorden, una vida que no glorifica a Dios. ¿Sabe cuál es el problema en la actualidad hoy? Que muchos se dejan llevar por los milagros, por las sanidades, por la expulsión de demonios y quieren ver el espectáculo. Pero detrás de eso, hermanos, hay una vida de rebeldía. A usted y a mí lo que nos debe de interesar es de que nuestra vida dé testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Y si Él nos sana, gloria a Dios. Y si Él no nos sana, no pasa nada. Él sigue siendo Dios. Tengamos mucho cuidado y no seamos arrastrados. Esto es muy importante. Mire lo que dice Mateo 24, ya vamos a ir concluyendo. Ahora, ¿por qué Dios nos habla esto? Para que no nos estemos creando falsas expectativas de que mucha gente está siendo arrastrado por todo este tipo de espectáculos en la actualidad. Y se piensa que ahí está Dios. Dice Mateo 24, porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos. Y falsos, ¿qué? Profetas.
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quién, hermanos. Es decir, algunos que están en las iglesias con palabra sana, con doctrina sana, van a ser seducidos y van a ser arrastrados por este tipo de personas. ¿Sabe, hermanos, que hoy tristemente los milagros se han convertido en un fin? Se hace una campaña para hacer milagros cuando ese era el resultado de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, la expulsión de demonios es un fin. Se hacen cultos para expulsar demonios. No estamos en contra de ello. Estamos en contra de que sea el centro de la reunión cuando tiene que ser la predicación de la palabra. Eso tiene que ser el centro por lo cual nos reunimos. Alabar a Dios y escudriñar su palabra. Y si Dios viene y ministra y libera, es Él que va a hacer la obra. Pero no puede ser un fin, porque entonces vamos a ser engañados. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a concluir algo muy importante, el último versículo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, interesante, significa en el griego anomia, que significa sin ley. ¿Qué significa, hermanos? Entonces el texto se lee así: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, aquellos que nunca se acataron a la ley de Dios. Hay mucha gente que no se sujeta a la palabra de Dios. Muchos predicadores que predican de Dios, pero sus vidas nunca se sujetan a lo que Dios enseña. Podemos ver a pastores en adulterio, pastores que roban, podemos ver a pastores que le quitan la mujer al prójimo, hermanos que le quitan la mujer al prójimo, y podemos hablar de miles de ejemplos, porque son personas sin ley, que no obedecen a aquel que predican y a aquel que le dicen Señor, Señor. Tengamos cuidado. Cuando tú le cantes a Dios y cuando tú digas Él es mi Rey, Él es mi Señor, es porque tú le obedeces a Dios. Porque si no, eres gente sin ley, gente que no hace lo que Dios espera que hagamos para Él. Vamos a concluir con un texto que está en 2 Corintios 11:13. ¿Sabe que esto es triste? Estar hablando en un púlpito de hombres que se llaman hombres de Dios, cuando no lo son. Pero Dios nos alerta que tengamos cuidado. Concluimos en 2 Corintios 11:13. Porque estos falsos, ¿qué dice, hermanos? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y de estos hay muchos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de qué, hermanos. Tenga cuidado. Dios nos está alertando. Y luego no digas que a mí me engañaron. Usted permitió que lo engañaran. 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a qué dice, hermanos. Y todos vamos a comparecer un día delante de Dios. Quizás hay mucha gente que hoy son engañados y engañan, pero lo que se les olvida es que van a entregar un día delante de Dios cuentas. Yo le ruego a Dios para que usted nunca sea engañado y cuide su vida delante de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por hablarnos, para no autoengañarnos y no crear falsas expectativas. Te pido, Señor, por aquellos que quizás se estaban autoengañando y que tú les estás hablando, que tú los lleves a entender que nada está oculto debajo del sol y que un día van a entregar cuentas y que somos llamados a vivir para ti obedeciendo tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Así como está de pie, le pido que pase el hermano Chava para orar por la ofrenda. También